Ya puede compartir pantalla, doctor Pinillos. Ya, doctor Alejandro, gracias. Buenos días. ¿Me escucha bien? Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Me Sí, escucha sí, bien? doctor. Ya. Gracias, doctor Sí, se Alejandro. escucha bien, doctor. Sí, se escucha bien. Ah, ya. Gracias a Ya. usted. Gracias. ¿Se ve, doctor Alejandro? Sí, doctor, sí se ve la presentación. Muy bien. Ya. Gracias. ¿A las 12 empiezo o 12:10? O espero que 12, haya más alumnos. 12, doctor. 12 empezamos. Ya. Ya, doctor. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Muy buenas tardes con todos. Soy el doctor Adolfo Pinillos Chunga, médico cirujano general del Hospital Hipólito Unanue. Primeramente, para darles la bienvenida al curso de cirugía general, hoy tenemos la primera clase, lo que corresponde a pre- y postoperatorio. Como introducción podemos ver, ¿no?, que todo paciente quirúrgico va a tener que ser evaluado y cuidado durante todo el periodo perioperatorio, ¿no? Este periodo va a comenzar cuando el cirujano decide el tratamiento quirúrgico y es aceptado por el paciente, y va a terminar al alta del paciente. Durante este periodo perioperatorio se va a hacer muchos procedimientos, ¿no?, necesarios siempre y cuando sean solicitados por el cirujano, médico tratante, y se va a hacer en formas muy diversas. El objetivo, ¿no?, que tiene esta evaluación y cuidados perioperatorios va a ser que al paciente se lo prepare física y emocionalmente a él y a toda su familia. Haciendo esto, se va a favorecer el éxito de la intervención quirúrgica a la cual va a ser sometido. Esta también evaluación va a prevenir muchas complicaciones
que mayormente se pueden dar en el postoperatorio. Va a disminuir el tiempo de convalescencia del paciente, la permanencia en el hospital. Entonces el paciente se va a reintegrar más rápidamente a su vida cotidiana. Esta evaluación va a ser multidisciplinaria, o sea, va a ser visto por muchas especialidades, ¿no? El cual van a tener como función evaluar al paciente. Se va a llevar coordinaciones de distintas especialidades y niveles de atención sanitaria. Como sabemos, hasta hace pocos años, hasta el año más o menos antes de 2000, el tratamiento perioperatorio de la cirugía abdominal mayor, selectiva, consistía en una serie de hábitos adquiridos en la práctica diaria, ¿no? Y que no estaban demostrados científicamente si eran necesarios o no. De ahí que a partir del año 2000, a la cirugía mayor de abdomen, instalaron algunos programas de recuperación intensificada, lo que llamamos la rehabilitación multimodal o ERAS. Aquí se revisaban los cuidados tradicionales y se racionalizaba el tratamiento perioperatorio para mejorar así el curso postoperatorio del paciente. Estos programas se basan en 3 pilares fundamentales: aplicación de un paquete de medidas y estrategias perioperatorias, la interdisciplinaridad, ¿no? Viene a ser la participación de todos los profesionales sanitarios que van a atender al paciente o van a tener invitado con el paciente, y la participación activa del paciente durante todo el proceso quirúrgico. En lo que es el perioperatorio, esto se va a dividir en 3 etapas. El preoperatorio, que creo que es el más importante, ¿no?, de estas etapas, donde se va a hacer una buena evaluación del paciente, el intraoperatorio y el postoperatorio. El resultado final va a ser adecuado siempre y cuando haya una concatenación, ¿no?, de estas 3 etapas, o si se desarrolla en forma ordenada y activa y efectiva. Yendo ya a la etapa de preoperatorio, podemos decir que el preoperatorio es el periodo que transcurre desde el momento en que se decide la operación hasta el comienzo de la anestesia. Y va a estar más que todo orientada a conocer el estatus de salud del paciente o a descartar alguna otra patología que el paciente desconoce. O también, como vamos a encontrar, alteraciones momentáneas que pueden tener riesgo, ¿no?, del acto quirúrgico, del postoperatorio, como a veces hipertiroideos, hipotiroideos, diabéticos, etc. El preoperatorio vamos a tener 2 tipos: el mediato y el inmediato. El inmediato, más que todo, se hace en los pacientes que van a ser operados en forma programada, ¿no? Entonces, esto va a constar de varias semanas. Entonces, desde que se hace el diagnóstico de una patología quirúrgica, que no es de emergencia, entonces, como una litiasis vesicular, un edema uterino, una hernia de pared abdominal no complicada, va a tener un tiempo hasta 12 horas a 2 horas antes de la operación quirúrgica. Mientras que el inmediato, sí, acá este preoperatorio va a ser rápido, tenemos que hacer en horas, ¿no? Muchas veces una evaluación en horas, que a veces no se hace bien, ¿no? Pero, de todas maneras, son aquellos pacientes de emergencia donde se va a realizar el preoperatorio entre 12 a 2 horas previas al acto quirúrgico. En el preoperatorio, el médico o el médico tratante debe identificar las pruebas diagnósticas que debe realizar, ¿no?, de acuerdo a la historia clínica, ¿no?, y al examen físico. Tiene que realizar las consultas previas necesarias, siempre con el anestesiólogo, u otro especialista, si encontrar alguna otra patología. Acá también tenemos que ver la estrategia que el cirujano va a tener para el tratamiento, ¿no?, quirúrgico. Se tiene que dar también información al paciente, ¿no?, de los riesgos, tanto a corto y a largo plazo, después de la operación. Evitar estudios innecesarios si es importante, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque va a aumentar el costo, ¿no?, y muchas veces va a alargar el preoperatorio y va a alargar también la operación. Otra cosa que tiene que hacer también en el preoperatorio es estimar el riesgo quirúrgico. Entonces,
el objetivo del preoperatorio es que el paciente ingrese al quirófano en las mejores condiciones fisiológicas. Al ingresar así, en buen estado el paciente, va a reducir la mortalidad que va a estar vinculada más que todo con el acto quirúrgico. Luego de salir de la operación, mayormente va a transcurrir sin problema. Otra cosa que tenemos que ver también es que una presencia sea costo efectivo. Es por eso que no se debe pedir exámenes no necesarios porque van a elevar los costos de los pacientes, ¿no? Y esto nos trae como consecuencia que se carezca la operación. También se debe establecer y consolidar la relación médico-paciente, que es importantísimo. La interacción del médico-paciente. El paciente tiene que tener confianza en el médico, ¿no? El médico tiene que tener confianza y instalar una relación de empatía, tanto con el paciente como con la familia. Hay que tener conciencia, ¿no?, que el paciente y los familiares lo evalúan durante las consultas que tienen al médico cirujano, así como el médico cirujano también evalúa al paciente. Una óptima relación entre el paciente, el médico, el paciente y los familiares trae como resultado unas mejoras terapéuticas en el paciente. Durante la primera consulta, ¿no?, que realiza el paciente, cuando el paciente es derivado de otro servicio, un diagnóstico patológico quirúrgico, entonces el cirujano lo que tiene que hacer es completar el diagnóstico, un interrogatorio exhaustivo, ¿no?, y un examen físico meticuloso. Acá el cirujano también va a planear la solución quirúrgica más adecuada, puede ser cirugía laparoscópica, puede ser cirugía abierta, ¿no? Y va a evaluar la patología concomitante conocida, ¿no? Va a evaluar bien por la que viene, ¿no? Si viene por un cáncer de estómago, tiene que evaluar bien. Y va a descartar la presencia de otra patología desconocida. Acá se va a definir los estudios complementarios requeridos, ¿no? Muchas veces el paciente de un cáncer de estómago, a veces hay que hacerle endoscopía, hacer otras pruebas, y también en esta época, en esta etapa, se debe un tratamiento preoperatorio de ser necesario. También que tiene que ver las interconsultas para corregir algunos trastornos detectados, ¿no? Como dije anteriormente, a veces podemos encontrar pacientes con algunas enfermedades, ¿no?, endocrinológicas. Entonces tendrá que ver el paciente, el endocrinólogo que tiene enterología, o pacientes problemas neumológicos, el neumólogo, ¿no? También se tiene que estratificar el riesgo, ¿no?, del paciente quirúrgico, y también tiene que uno planificar la medida de transporte del paciente a sala de quirúrgico. Es diferente transportar a un paciente no crítico que un crítico, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer primero el cirujano cuando llegue el paciente, en la superior, la primera consulta y después sucesivamente, una buena historia clínica, ¿no?, con una buena anamnesis, un buen examen físico, ¿no? Pero tiene que incidir mayormente en el estado general del paciente, el estado actual de los problemas médicos, su estado cardíaco, ¿no? Porque, como sabemos, la mortalidad es más elevada en pacientes con problemas cardíacos. El estado pulmonar, la hemostasia, hay que preguntar al paciente si tiene historia personal familiar de normales, ¿no? La posibilidad de anemia, ¿no? Pacientes con menos de 8 gramos por decilitro de hemoglobina, entonces tiene una mayor posibilidad de una mortalidad. Todo paciente, mujer, joven, ¿no?, en edad fértil, siempre con posibilidad de embarazo, hay que hacer el descarte de embarazo. La historia personal y familiar de problemas anestésicos. Hay que preguntar si el paciente es fumador, ¿no? Como sabemos, los fumadores tienen mayor riesgo, ¿no?, de mortalidad, igual que los alcohólicos. Dentro de los exámenes preoperatorios que el médico debe plantearse, como sabemos nosotros, hay una tendencia a solicitar exámenes de rutina, ¿no? Hacemos una lista inmensurable de exámenes de rutina, sin haber hecho un análisis previo de la historia clínica y del examen físico. Esto podría hacerse siempre un paciente de emergencia, donde no se puede evaluar bien. Pero si es un paciente que se va a programar, ¿no?, entonces la recomendación actual es que los estudios diagnósticos se soliciten considerando las características particulares del paciente y del procedimiento quirúrgico, y así se va a evitar la solicitud de estudios en forma indiscriminada, ¿no? Como dije, esto aumenta mucho los costos, alarga la operación para que el paciente sea operado.
Bueno, acá tenemos algunas pruebas complementarias que habitualmente son solicitadas, ¿no? Como la radiografía de tórax. Hay gente que dice que no debe tomarse menos de 40 años, el electrocardiograma, los exámenes hematológicos, las pruebas de coagulación, bioquímica sanguínea, ¿no? Tenemos ahí de electrolitos, glicemia, ¿no? Los electrolitos más que todo si el paciente usa diuréticos, glicemia, enzimas hepáticas, grupo sanguíneo, análisis de orina. Pues, a veces es importante porque hay pacientes que a veces vienen con una infección urinaria, entonces sí hay que darle tratamiento previo, ¿no? Otros estudios de gases, ¿no? En sangre, y hay que tener en cuenta que el tiempo de vigencia de los exámenes preoperatorios. Normalmente en algunos hospitales es de 4 meses, en otros de 6 meses, ¿no? Siempre y cuando los exámenes salgan normales, ¿no? Pero si salen alterados, entonces tiene que volver a repetir. Hay que tener en cuenta que hay que hacer una correcta evaluación, ¿no? Del paciente quirúrgico para así requerir en determinadas circunstancias la participación del internista, ¿no? A veces necesitamos un apoyo del internista, del cardiólogo, del anestesiólogo. Esto debe ser evaluado en tiempo prudente antes del procedimiento, ¿no? Entonces, un paciente que va a ser operado de forma programada, tenemos que tener tiempo prudente para hacer una buena evaluación. En la consulta preoperatoria debe evaluarse cuidadosamente los antecedentes del paciente. Hay que considerar los motivos de la cirugía, los antecedentes quirúrgicos, las experiencias anestésicas previas del paciente, ¿no? Si ha tenido alguna otra operación, si le han puesto anestesia regional, general, ¿no? Otra de las cosas que tenemos que ver es que la medicación que recibe el paciente debe ser detallada. Ahora, conforme avanza la esperanza de vida, ahora tenemos muchos pacientes de edad mayor, entonces toman muchos medicamentos, tienen muchas patologías concomitantes, entonces toman muchos medicamentos, ¿no? Entonces hay que hacer hay que ver qué medicamentos en forma de está tomando y qué es lo que debería dejar o debería seguir durante el periodo. Así tenemos que algunos medicamentos van a tener que ser ajustados o suspendidos del perioperatorio. También debemos revisar el esquema de vacunación, es importante, y actualizar vacunas si es necesario. Otra cosa que siempre se dice que el quirúrgico tiene que interrogarse si es fumador, si consume alcohol, drogas, porque en el postoperatorio pueden tener síndrome de abstinencia, ¿no? También tenemos que hablar del soporte familiar y social para el del paciente que va a tener para el postoperatorio, ¿no? Porque a veces el paciente va a necesitar ayuda, tanto de la familia, ¿no? O también ayuda social, de la asistencia social para la cuestión económica, ¿no? En esta instancia se debe tener una participación activa y firmar el consentimiento informado. Entonces, el paciente también tenemos que hacerle que firme el consentimiento informado. Como sabemos, todo paciente tiene derecho a ser adecuadamente informado a efectos de firmar o no firmar, ¿no? Un procedimiento como un tratamiento quirúrgico, un procedimiento diagnóstico, un tratamiento médico, ¿no? Entonces el médico tiene que decirle, ¿no? Los pros y los contras de la operación, o lo que le puede pasar. Entonces, cuando uno hace la evaluación preoperatoria, debe prestar especial atención, como le digo, a los aparatos cardiovasculares y respiratorios. Son los aparatos que causan más morbo y mortalidad. El estado de nutrición del paciente, los sistemas endocrinos y hematológicos, y la existencia de infecciones, como digo, pueden ser enfermedades respiratorias, urinarias, y la medicación actual del paciente. Dentro de los factores de riesgo cardiovascular, tenemos pacientes, ¿no? Que hay que averiguar, ¿no? Hay que preguntarle si tiene antecedentes de signo de pecho, tiene disnea cardíaca, arritmia no sinusal, etc., ¿no? Esto nos va a ayudar a ver qué factor de riesgo cardiovascular tiene, ¿no? Así tenemos que un aumento brusco de la presión arterial, previamente que está bien controlada, esto nos puede determinar o poner la operación hasta que se normalice. Dentro de los factores de riesgo tenemos el índice, ¿no? De Goodman, que da una puntuación y da una tasa de complicaciones cardíacas. Cuando tiene de 0 a 5 puntos, la complicación es muy baja.
Pero cuando tiene más de 26 puntos, la compresión es alta, llegando hasta un 78%. Dentro de los factores de riesgo pulmonares, vamos a tener, hay un riesgo no pulmonar, ¿no? Que esto más que todo está dado por una cirugía próxima al diafragma, ¿no? Cuando uno opera un quiste hidratídico hepático con el segmento 7-8 que está prácticamente pegado al diafragma, pues va a tener que incrementar el riesgo pulmonar. O pacientes, ¿no? También que se les ha dado anestesia general, pacientes mayores de 60 años y los obesos. Ya tiene también un factor de riesgo pulmonar. Dentro de los pulmonares son aquellos que fuman por más de 8, que son fumadores por más de 8 semanas. Entonces, los pacientes que tienen tos crónica, tienen sibilancia, y dentro de los complementarios tenemos los pacientes que tienen atelectasia, bronquitis crónica, un volumen respiratorio forzado menor del 70%, hipercapnia mayor de 45 miligramos de mercurio, milímetros de mercurio. Otra cosa que también que tenemos que estimar nosotros es el preoperatorio de riesgo para trombosis venosa, ¿no? Acá también tenemos un cuadro donde también se da una puntuación, ¿no? Y vemos que el riesgo es mínimo de trombosis, un tromboembolismo venoso que puede ser una tromboembolia pulmonar, ¿no? O de 0 puntos, ¿no? Cuando no tiene 0 puntos es el riesgo mínimo, de 1 o 2 puntos es el riesgo bajo, moderado de 3 a 5 puntos y riesgo alto mayor de 6 puntos. Entonces, ese es para prevenir más que todo el tromboembolismo venoso, ¿no? En lo que respecta al estado de nutrición, tenemos que ver también el paciente si está desnutrido, está obeso, ¿no? Hay que tener en cuenta que una pérdida mayor de 12% en el segmento previo a la cirugía se va a asociar, más que todo, a un retardo de la cicatrización, a una insuficiencia inmunológica, a insuficiencia respiratoria. De ahí que muchas veces a los pacientes que están con problemas de nutrición, 10 días antes se le da proteína para mejorar la nutrición. La obesidad mórbida, como sabemos, va a incrementar el riesgo de complicaciones cardiovasculares, respiratorias, infección de la herida. Todos son aquellos que tienen un IMC, ¿no? Una enfermedad corporal mayor de 35-40. Otro paciente, ¿cuándo decimos que el paciente es de alto riesgo? Entonces, un paciente decimos que es un paciente de alto riesgo cuando tiene, debido a alguna patología que tiene de fondo, ¿no? Así tenemos pacientes de alto riesgo con aspectos no cardíacos, o sea, que riesgo de las complicaciones por su patología es en base del paciente, ¿no? No del corazón. Ahí vemos pacientes con enfermedad pulmonar severa, ¿no? Pacientes que con uso crónico de oxígeno, de respiratorio, reposo, etc. Diabetes probablemente controlada, que esto puede causar síntomas de riesgo de hipovolemia, una hipertensión severa, ¿no? Pacientes que no manejan bien también su presión, una diastólica mayor de 110, una altura de 180, o cuando tienen una anemia sintomática, ¿no? Que tienen menos de 8 o menos de 7. El paciente de alto riesgo, pero ya que tiene como fondo un problema cardíaco, son aquellos pacientes que tienen síndromes coronarios inestables, insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, arritmias significativas, enfermedad valvular severa. Entonces son pacientes de alto riesgo. Como vemos, un paciente que va a ser operado va a tener un riesgo quirúrgico. Entonces, el riesgo quirúrgico viene a ser la probabilidad de que aparezcan resultados adversos o incluso la muerte del paciente como consecuencia de la situación creada por la intervención quirúrgica. Hay algunos factores que van a aumentar el riesgo quirúrgico. Algunos factores dependientes del paciente, dependientes de la patología y dependientes del acto quirúrgico. Como vemos, la edad es uno de los factores dependientes del paciente. Cuanto más edad, hay un mayor riesgo. Así se dice que un paciente menor de 40 años va a tener un riesgo bajo, ¿no? Mientras uno mayor de 81 años va a tener un riesgo alto, ¿no? El estado nutricional, que como vimos anteriormente, tiene que ver la inmunosupresión, el uso de corticoides, insuficiencia cardíaca, ¿no? Daño hepático, patología pulmonar. Entonces vamos a ver factores de riesgo que van a encontrar el riesgo quirúrgico del paciente. Entre los factores dependientes de la patología, depende también de la operación que se va a realizar.
Es diferente operar una hernia no complicada, ¿no?, a un paciente con peritonitis, ¿no?, o a un paciente, un choque polémico, o un politraumatismo. Entonces, ahí va a aumentar el riesgo, ¿no?, de un riesgo menor cuando se opera de una hernia a un choque polémico. El acto quirúrgico también tiene que ver, ¿no?, el tipo de anestesia general riesgosa, la intervención quirúrgica, y del cirujano también, ¿no?, del cirujano. A veces un cirujano con mayor experiencia tiene un menor riesgo, ¿no?, menor riesgo quirúrgico, ¿no? Un cirujano con un buen equipo, ¿no?, tiene menor riesgo quirúrgico. Entonces, el paciente quirúrgico podemos catalogarlo como un paciente electivo, un paciente de urgencia, un paciente de emergencia. Un paciente electivo es aquel paciente que va a requerir una intervención quirúrgica, pero que el tiempo no es determinado, ¿no? Como vimos, es un paciente que, como se va a operar de una hernia, ¿no?, no complicada, entonces va a haber mucho tiempo para hacer su preoperatorio, ¿no? Entonces acá tenemos que puede durar meses, y a veces tenemos pacientes con distancia vesicular, ¿no?, que se operan después de años. Son pacientes selectivos, ¿no? Un paciente de urgencia es aquel que ya presenta una situación que afecte la salud en forma repentina, pero que no responde a un riesgo mortal inmediato. Acá tenemos, por decir, un paciente que se va a operar de una apendicitis no complicada, pero si uno no lo opera de urgencia, se va a ir a complicar y puede llegar a complicarse y llegar a la muerte, ¿no? Mientras que un paciente de emergencia requiere una decisión quirúrgica lo antes posible, porque la entidad de base pone en riesgo la vida, ¿no? Acá podemos ver, ¿no?, una rotura de un aneurisma de la aorta, ¿no? Entonces, ahí tiene que operarse inmediatamente. Dentro de la condición clínica podemos nosotros evaluar a enfermos estables y enfermos críticos. Entonces, ¿cuándo decimos que es un paciente estable? Un paciente estable es cuando un enfermo tiene una patología crónica en lo que se practica una lesión programada, ¿no? Como dije, distancia vesicular, con una hernia no complicada, ¿no?, una úlcera péptica gástrica. Enfermos críticos son aquellos que se pueden ver en dos grupos. En el primer grupo, enfermos con patología aguda o urgente, en los que se encuentra un preoperatorio mínimo de 6 horas, ¿no? Son pacientes, como le digo, de urgencia, ¿no? Y del grupo 3, enfermos con inminente y evidente riesgo de muerte, un traumatismo abdominal cerrado con una lesión tipo 4 o tipo 5 de hígado, ¿no? Entonces, también nosotros podemos también estratificar el procedimiento quirúrgico, el riesgo de procedimiento quirúrgico. Entonces, vamos a decir que un procedimiento quirúrgico es de riesgo menor cuando son procedimientos no invasivos. Cuando hay una mínima pérdida de sangre, menos de 250 mililitros, mínimo riesgo del paciente, independiente de la anestesia, ¿no? Acá tenemos como ejemplo una biopsia de mama, del túnel carpiano, y cirugía de cataratas. Mientras que es de riesgo mediano o moderado, ya acá son procedimientos limitados en cuanto a su naturaleza invasiva todavía, pero puede haber una mayor pérdida sanguínea o leve, que es mayormente menor de 500 mililitros. Hay un bajo riesgo propio del paciente, ¿no? Acá el ingreso es limitado al abdomen, al tórax, cuello, extremidades, con objetivo diagnóstico o de terapia quirúrgica menor. Acá tenemos la laparoscopía diagnóstica o la liberación de adherencia por la laparoscopía, cirugía plástica de cara o extremidad. Son de riesgo moderado. Y de riesgo mayor, sí, acá tenemos ya procedimientos invasivos que involucran pérdida sanguínea que puede llegar hasta 1500 mililitros. Hay un riesgo de paciente moderado, ambiente de anestesia. Acá normalmente hay apertura del abdomen, ¿no? Acá tenemos como ejemplo las operaciones de la colestomía, la cirugía restrictiva o reconstructiva del aparato digestivo, la cirugía ortopédica de cadera, hombro o rodilla. Y hay un riesgo severo, ¿no? Es aquel ya cuando ya hay proyectos que imponen un riesgo mayor para el paciente, ¿no? Acá normalmente estos pacientes después de la operación van a pasar a cuidados intensivos
va a haber una pérdida sanguínea mayor de 1,5 litros, ¿no? Acá tenemos la cirugía cardíaca, la neumonostomía, procedimiento intracraniano, resección de tubular de cabeza y cuello, aneurisma de aorta, etc. Entonces, una vez que el paciente ya va a pasar a sala, completado su operación, se va a hacer una contención del estado físico del paciente y la selección del riesgo clínico, ¿no? Acá, más que todo, esta evaluación se va a hacer en colaboración del clínico, del internista o del anestesiólogo, para catalogar más que todo el estado físico del paciente, ¿no? Acá lo que se usa siempre, o mayormente se usa en los hospitales, es la evaluación del ASA, ¿no? La evaluación de la historia clínica que permite clasificar a los enfermos en diferentes categorías según la escala del estado físico del ASA, de la Sociedad Atlética de Estados Unidos, ¿no? Entonces, podemos ver, ¿no? Según el ASA, podemos clasificar, bueno, acá está en 5, pero está en 6. ¿No? El ASA 1 viene a ser un paciente sano, que no fuma, no bebe, o mínimo consume alcohol. O sea que, ¿no?, va a tener un ASA 1, mucho menor, ¿no? El ASA 2 es el paciente con leve enfermedad funcional. Acá tenemos el paciente fumador, bebedor social, obeso con índice de masa corporal entre 30 y 40, diabético, hipertenso, bien controlado, leve enfermedad pulmonar. En el ASA 3 ya hay limitación funcional, ¿no? Acá tenemos pacientes diabéticos, personas controladas. El ASA 4, acá sí, ya hay una paciente con una enfermedad severa, ¿no?, en constante riesgo vital. Acá tenemos el infarto, ¿no?, que ha tenido de menos de 3 meses, edema miocárdico, ¿no? En el ASA 5 es un paciente prácticamente moribundo, cuya sobrevida depende de la cirugía. Acá tenemos la ruptura de la aorta, ya sea torácica o abdominal, hemorragia cerebral masiva, o efecto de masa, traumatismo severo, entre otros. Entonces también uno puede ver la mortalidad según la clasificación. Entonces, cuando tiene una clasificación, paciente clasificado como ASA 1, tiene una mortalidad bien baja, ¿no?, de 0 a 0,3%. Mientras cuando tiene 5, ¿no?, como vemos en un traumatismo de aorta abdominal, una ruptura de aorta abdominal o torácica, puede llegar hasta 57,8%. Bueno, acá también está clasificado la ASA 6, un paciente con muerte cerebral, que tiene como, son más que todo son pacientes que son candidatos a trasplantes y todo después fallecen. Hay que tener en cuenta que un paciente de ASA 1, si tiene más de 80 años, pasa a ASA 2, siendo paciente sano, sin comorbilidades. Durante el preoperatorio, como sabemos, debemos informar al paciente, los familiares sobre la conducta a adoptar, todo lo que se va a hacer, ¿no? Durante el acto operatorio, ¿no? Hay qué órgano se va a operar, ¿no?, qué clínica se va a hacer, ¿no? Todo tenemos que informar al paciente y a los familiares. Una vez que se confirma el paciente está en condición de ingresar solo, ¿no? O a veces también se puede hacer una evaluación, ¿no?, y uno puede modificar la estrategia elegida, o a veces, de acuerdo a la evaluación preoperatoria, hasta se puede negar la operación. Para la preparación de la intervención quirúrgica, ¿no?, ya cuando el paciente ya pasa, antes de pasar a sala, días antes de efectuar la intervención terapéutica destinada a corregir la actuación, se va a suspender toda la medicación que pudiera complicar el acto anestésico o la maniobra quirúrgica, y se debe realizar la profilaxis antibiótica correspondiente. Como sabemos nosotros, uno de los más frecuentes es la infección del herido operatorio o del sitio operatorio. Entonces, por eso se da profilaxis a los pacientes, más que todo, que tienen herida contaminada, ¿no?, y alguna herida limpia, cuando son con acero, tienen problemas de corazón. Ya unos 30 a 2 horas, 30 minutos a 2 horas antes de que inicie el acto operatorio. Y no debe durar más de 24 horas, mayormente. Con los medicamentos, hay muchos pacientes, como le digo, por su misma edad, un paciente usa muchos medicamentos, ya es un uso crónico, ¿no? Entonces, tenemos que ver qué medicamentos debemos suspender
y por cuántos días, o cuáles que deben seguir, ¿no? Los antihipertensivos normalmente no se suspenden, o a veces se puede suspender una dosis antes de la cirugía. La heparina no fraccionada se dice debe suspender 4 horas antes de la operación. La heparina fraccionada 12 a 24 horas antes de la operación. Los anticoagulantes como la aspirina y el clopidogrel suspender una semana antes de la cirugía. Otras también anticoagulantes como la warfarina se debe suspender 5 días antes de la cirugía. Los inhibidores del MAO de 2 a 3 semanas antes de la cirugía. Los AINES, ¿no? Se pueden suspender de 1 a 3 días. Normalmente el ibuprofeno se suspende un día antes, y los naproxenos, ¿no? Que son retardadas 3 días antes de la operación. Los AINES, como el COX-2, como tenemos el Ecoxib, debe suspender 2 días antes de la operación. Los estrógenos también se deben suspender 4 semanas antes de la cirugía. Las hormonas tiroideas, si el paciente está tomando, no deben suspenderlo, tampoco los corticoides. Si es un paciente con VIH-Sida que está tomando medicamentos, tampoco debe suspender. Todo medicamento para neurológicos psiquiatras se debe mantener antes de la operación. Lo que sí debe suspenderse una semana antes son pacientes que toman vitaminas o preparaciones de medicina alternativa. También si toman plantas medicinales, también se debe suspender 2 semanas antes de la operación. Los hipoglucemiantes se suspenden un día antes de la cirugía. Durante la cirugía se debe mantener el C entre 100 a 200 miligramos de cilindro. De entre las medidas generales que tenemos que hacer el paciente ya para que pase a sala de operaciones es el ayuno preoperatorio. Como sabemos, el ayuno preoperatorio es importante, ahí se evita que los pacientes muchas veces se aspiren, ¿no? Durante la operación, hacia anestesia general o regional. Como vemos, se dice, ¿no?, que los líquidos claros, incluido el café, el té, se puede dar hasta 2 horas antes de la operación, entre 200 a 400 mililitros. La leche materna se puede dar hasta 4 horas antes, la fórmula aplastante 6 horas antes, la leche no humana 6 horas antes, la comida sólida 6 horas antes, la comida grasa hasta 8 horas. Por eso que normalmente en los hospitales ponemos un ayuno entre 8 a 12 horas, lo que se usa generalmente. Luego también al paciente hay que hacer un buen baño, ¿no? Hay que ver que no hay una infección concomitante. Se debe poner antibiótico trombembólica, a veces se le ponen vendas elásticas. La criptomía es mínimo 2 horas antes, ya no se hace rasurado, algunos tampoco ya retiran el vello, ¿no? Más bien a veces usan unas máquinas cortadoras que no lesionan la piel y dejan 1 milímetro de pelo, ¿no? Los vestidos, ¿no? El vestido del paciente debe ir solamente con una bata, sin ropa interior, debe retirar todas las prótesis dentales, las alhajas, los cosméticos, los vendajes, y tiene que ir siempre con una vía, ¿no?, intravenosa. Y se le da su premedicación. Luego, el paciente que sale de sala va a ir al postoperatorio. El postoperatorio es el periodo desde el cirujano termina la intervención quirúrgica hasta que el paciente se recupere totalmente. Normalmente se puede clasificar el postoperatorio en 3 etapas: el inmediato, menor de 24 horas, el inmediato, entre 24 a 7 días, y el tardío, entre 7 y 30 años. Una vez que termina la operación, el cirujano tiene que hacer un reporte operatorio. Como sabemos, el reporte operatorio es un documento vital de constancia del procedimiento quirúrgico que se realiza desde el punto de vista médico-legal, ¿no? Aparte de eso, ahí va a quedar registrado, ¿no?, todo lo que se ha hecho en la cirugía, ¿no?, para conocimiento de otros médicos, ¿eh? Cuando evalúen al paciente, ya sea por consultas externos, entonces van a revisar el reporte operatorio y van a ver qué se le ha hecho. Entonces van a seguir su tratamiento, ¿no?, del paciente en el futuro inmediato o lejano. Una vez que el paciente sale de sala, va a pasar a la unidad de recuperación posanestésica, no sé si es un paciente programado, ¿no?, o también puede pasar a UCI, a veces pacientes de UCI que se operan, entonces pasan a unidad de codependencia. Acá lo que se tiene que hacer es el control de funciones vitales cada 15 a 30 minutos. Se tiene
vigilar siempre la prioridad de sonda, drenes, vigilar el sangrado. Muchos pacientes van a salir con sondas vesicales, ¿no? Van a salir con sondas gástricas, pacientes que no son operados a veces de abdomen, van a salir con drenes tubulares, laminares, ¿no? Entonces, y a veces se la ha dejado para ver si hay sangrado o no, entonces uno tiene que vigilar el sangrado. Otra de las cosas que tiene que hacer es cuantificar la diuresis, ¿no? Entonces, es importantísimo, ¿no? Diuresis, mantener la vía aérea permeable, y pues al paciente ya de acuerdo a lo más conveniente se le aplica la posición, ¿no? Dorsal, lateral, ventral, prono, forward, semiforward. Y algunos salen con signoterapia mediante mascarilla o dando la vena sana. Una vez que el paciente ya despierta, ya pasa la anestesia, se le puede dar, no se le pone en NO, o también se le puede dar líquido claro o dieta blanda después de una vez de 2 a después de 4 horas, ¿no? Que ya bien despierto, ¿no? De acuerdo a la operación que se ha realizado. Se debe administrar líquido por vía endovenosa, ¿no? Entonces, se aplica normalmente 50 milímetros por kilogramo de peso, entre 200, 1000 a 2500 de estroza, alternando con un fibroque, la tatorringa y electrolito. Se le debe aplicar analgésicos también, es importante aplicar anestesia. Los antibióticos siempre y cuando sea necesario, ¿no? O si no, normalmente como antibiótico profilaxis que debe durar 24 horas. Algunos pacientes se le van a hacer examen de laboratorio por decir si son diabéticos, se le va a hacer control de glucosa, ¿no? Estudio de gabinete también se puede hacer radiografía, ecografía de acuerdo a la necesidad, ¿no? Hay que tener en cuenta que algunos pacientes van a perder más líquido de lo normal, van a tener muchas extras, como son pacientes que van a tener quemaduras, ¿no? Van a necesitar más líquidos. Pacientes que tienen pérdidas por drenes, a veces pierden mucho líquido por ahí y hay que reponer todo el líquido que pierde al líquido y electrolitos, o aquellos que hacen un tercer espacio. El postoperatorio podemos catalogar dos tipos, ¿no? El postoperatorio estable y el patológico. Estable es cuando la evolución del enfermo es hacia la rehabilitación y no existe un proceso patológico diferente, pues crea que lo perturbe. Es un paciente que va a evolucionar bien, digamos. Se operó de la vesícula, entonces no hay ningún problema, y a los 2 días ya está en su casa. Mientras que un postoperatorio patológico son aquellos que surgen uno o varias complicaciones agregadas que interfieren con la evolución del enfermo hacia la mejoría, e incluso ponen en peligro la función de otro órgano, aparatos, sistemas o la vida misma, ¿no? Como vemos, como le digo yo, una de las principales complicaciones postoperatorias son las infecciones de vía operatoria, ¿no? O a veces también cuando se opera intestino, la diseña de sutura. En el postoperativo inmediato se va a ver a partir de las 24 horas hasta el 7º día de la operación. Normalmente el paciente después de las 24 horas o antes de las 24 horas muchas veces pasa de la unidad de recuperación con anestesia a su cama de hospitalización. Entonces acá el paciente debe ser acompañado por un técnico, ¿no? Acá hay que valorar el nivel de conciencia y coloración de la piel, valorar signos y síntomas de hemorragia, monitorizar signos vitales. El cuidado respiratorio es especial, más que todo, en los pacientes que son obesos, ¿no? Pacientes que son fumadores, que fuman más de 20 cajetillas al año, enfermedades pulmonar, evitar la esterilization, ¿no? Porque no, estos pacientes van a hacer con mucha frecuencia las esterilization. Otra de las cosas que tenemos que ver ya cuando el paciente ya está en su cama de hospitalización es movilizar los drenes, los catéteres, ¿no? Eso se da mayormente a partir de 3 días de acuerdo con los con respecto a la herida operatoria, normalmente no se debe destapar o no se debe retirar las gasas hasta las 48 horas después. Después de eso se puede retirar las gasas y puede estar, ya no se debe, le puede dejar sin gasas, y más que todo al paciente ya se le dice que debe hacerse con bastante agua. A la herida no hay que aplicar antisépticos ni antibióticos tópicos en la herida quirúrgica, como le digo, solamente hay que echarle agua y jabón, ¿no?
Normalmente se produce el baño después de las 48 horas, siempre y cuando la paciente, de acuerdo a la cirugía también, ¿no? A veces se me hecho unos colostomías, entonces es más difícil. La sonda nasogástrica se debe retirar lo antes posible. Si el paciente ha sido solamente parto operatorio, muchas veces debe pasar el paciente a sala de hospitalización sin sonda nasogástrica. Valorar la efectividad, hay que ver también si el paciente tiene dolor, ¿no? Si no, para poner un buen analgésico. La otra cosa que se preconiza es la movilización precoz y progresiva. Vigilar la misión espontánea, observar la reproducción urinaria, valorar náuseas y vómitos, verificar la emisión intestinal y fluidos intestinales, iniciar tolerancia oral. Como le digo, lo principal, una de las cosas principales que está protagonizando es el inicio precoz de la infección oral. Entonces, también se evalúa en manualera, ¿no? Entonces, acá el paciente que ha sido intervenido más que todo de cirugía colorectal, o cirugía de intestino delgado, o cirugía abdominal ginecológica, se va a recomendar, ¿no?, iniciar la ingesta oral de líquido sólido lo antes posible, según la tolerancia, siempre y cuando el paciente lo tolere, entre las primeras 24 horas después de la intervención. Como vean acá, a veces se reinicia a partir de las 4 horas después de la cirugía. Otra cosa es la movilización precoz. Se recomienda implementar un plan de cuidado perioperatorio que fomente la movilización precoz del paciente, con el entrenamiento de la cama el mismo día de la cirugía. Esto, y para así iniciar la devolución de entre las primeras 24 horas por operación. Como digo, es de acuerdo al paciente, a la patología, pero hay que tratar, por decir, más que todo esto se usa en pacientes que son operados de colon y recto o de intestino delgado, o también de cuestiones ginecológicas. Acá vamos a tener algunos datos clínicos, ¿no?, que se pueden ver como un trastorno postoperatorio, ¿no? Hay pacientes que después de la operación van a tener fiebre. Esto puede ser debido a atelectasia, antibiótico terapia pulmonar, infecciones, tonsillitis, embolia pulmonar, ¿no?, deshidratación, etc. También puede haber taquicardia, ¿no? Los pacientes muchas veces están ansiosos porque recién han salido de la operación, no sabe cómo ha quedado, está preocupado. Hay hipovolemia, hipotermia, dolor, arritmia cardíaca, sepsis. Hay taquimia, digna, ¿no?, la ansiedad, atelectasia, ¿no?, neumonía, edema pulmonar, embolia pulmonar también, puede dar taquimia o digna. Una hipotensión arterial, entonces hay que ver, ¿no?, si hay una pérdida sanguínea, hay falta de líquidos, hay una hipovolemia. Cardíaca, asfixia, anafilacsis, oliguria, ¿no? Hay gente que está en oliguria, hay que ver la hipovolemia renal, o de vías urinarias, hacen globo vesical, ictericia, si hay hemólisis, hepatitis, exudación biliar, reacción trópica. Otras cosas que también que se ve con mayor frecuencia son viene a ser la disección intestinal, hidroparalítico, estreñimiento, retención aguda de orina, hipopotasemia, dolor de la herida, infección, dehiscencia, isquemia, seromas, ¿no?, hematomas. También puede haber alteración mental, ¿no?, con poliposis, sepsis, farmacoterapia, deprivación de alcohol, antecedentes vasculares, cerebrales, trastornos de etc. Psicosis. Entonces, viendo ya lo que es la fiebre postoperatoria, vamos a ver que en más del 40% de las cirugías mayores vamos a ver fiebre postoperatoria. Y la mayoría de estas fiebres se va a resolver sin ningún medicamento. Pero cuando tenemos la fiebre en las primeras 48 horas, mayormente va a ser por atelectasia. Cuando son mayor de 2 días, se puede ver a una flebitis, una bronconeumonía, una infección de tracto urinario. Cuando ya es mayor de 5 días, ya infección de sitio operatorio, puede haber resistencia de suturas, ¿no?, puede haber abscesos. El hilo postoperatorio que también vemos con mucha frecuencia, ¿no? Hay que saber que el peritatismo se inicia normalmente después de 24 horas del postoperatorio. Pero a veces el
hilo, hemos tenido pacientes que han persistido hasta una semana, ¿no? De hilo, ¿no? Y a veces hemos tenido la intención de reoperarlos, ¿no? Pensando que hay un cuadro obstructivo, ¿no? Hay un polvo dentro, ¿no? Entonces, normalmente lo que se hace es poner colocar una sonda nasogástrica para descomprimir el estómago. Hay que tener en cuenta que ese puede ser ocasionado también por ciertos fármacos, con el metronidazol y el opoide. Pero normalmente el hígado se hace porque hay mucha manipulación de la salsa intestinal. Vemos que hay poco hilo postoperatorio cuando uno hace cirugía laparoscópica, diferente cuando uno hace cirugía abierta. Dentro de los tipos de infección del sitio operatorio, vamos a tener que la más frecuente es la infección del sitio operatorio superficial, ¿no? Es una infección que ocurre dentro de los 30 días luego de la operación y va a involucrar solo la piel y el celular subcutáneo. La profunda es aquella cuya infección ocurre dentro de los 30 días después de la operación, sin ningún implante dejado en lugar, ¿no? Acá o cuando hay dentro de un año, sin implante, está en el lugar y la infección está relacionada con la operación. Involucra tejidos blandos profundos, ¿no? Tejidos blandos como los músculos, ¿no? Y la infección del sitio operatorio en el espacio u órgano es la infección que ocurre dentro de los 30 días después de la operación, sin ningún implante dejado en el lugar, pero dentro de un año, si el implante está en el lugar, y la infección está relacionada con la operación, no está relacionada con la operación e involucra cualquier parte de la anatomía. Entonces, una vez que ya vemos los criterios del alta, vamos a ver que el paciente tolera bien la vía oral, ¿no? Funciones, no hay complicaciones mayores, entonces el paciente ya es enviado a su domicilio. Al enviar a su domicilio, la duración mínima para dar de alta va a ser de un mes, ¿no? Normalmente se hace lo control con consulta externa. Normalmente se cita la semana de ser operado para retiro de puntos. Ya se suspende de los medicamentos una vez que llega el informe patológico, ¿no? Le indica al paciente la rehabilitación y se le da de alta mayormente a los 30. Bueno, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. No sé si tienen alguna pregunta. Doctor, buenos días. Buenos días. Doctor, una consulta. Sí. ¿Cuál es la importancia de que un paciente orine o no orine en el postoperatorio? En el postoperatorio, normalmente el paciente la filtración renal tiene que ser buena. Tiene que, porque si no, evalúa, ¿no? La filtración renal. Porque tiene que orinar, por eso pues, el paciente no orina, hay que poner una sonda para controlar el volumen urinario, ¿no? En 24 horas. Normalmente el paciente no debe orinar menos de 600 litros en 24 horas. Es importantísimo, porque si no, la gente puede estar deshidratado, ¿no? Pueden estar líquidos. Entonces, a veces hay que ponerle un catéter venoso central para ver cómo está su venosa central, ¿no? Por eso un paciente tiene que orinar de todas maneras después del postoperatorio. Uno evalúa la secreción glomerular de la riñón. Entonces, ¿está claro? Sí, doctor. Y una consulta, o sea, ¿también podría influir que haya daño renal durante la cirugía? Claro, también puede influir. A veces se pueden hacer hipotensión, ¿no? Baja mucho la presión, entonces puede ser de renal agudo, o ha perdido muchos líquidos o mucha sangre durante la operación. Entonces, el paciente puede ser una ira aguda que con reposición de líquido va a pasar. Normalmente se le pone bastante líquido y diurético y pasa, pero si no pasa ya tiene que ir a hacerle ya su diálisis, ¿no?
Algunos días, algunos pacientes hemos tenido que hacer diálisis postoperatoria durante 2 días, de ahí ya se normaliza, ¿no? Normalmente el paciente, a veces los anestesiólogos tienen que mantenerlo con su presión estable, no bajarle mucho la presión. O a veces cuando hay mucho sangrado, el tiempo operatorio también tiene que ver mucho. A veces uno pierde mucho líquido cuando con la cavidad abierta. Y eso hace que dañe el riñón. Pero cuando es agudo, como digo, se revierte, ¿no? Postoperatorio. Doctor, una pregunta. Sí, En el caso de donde dice medidas generales, en la diapositiva, donde dice ayuno preoperatorio, líquidos claros, ya. ahí, en el caso de los bebés que se tiene que operar, ¿se tendría la leche materna antes de las 4 horas? Sí, hasta 4 horas antes se le puede dar la carta de que se opere. Según se han hecho estudios que, como dice ahí, 2 horas antes líquidos claros, ¿no? 4 horas la leche materna. Normalmente se ha visto que no hay ningún problema de aspiración durante el acto anestésico, ya sea regional o general, ¿no? O sea que ya se han hecho estudios, no hay ningún problema, ¿no? Entonces se dice, pero tiene que ser 4 horas antes leche materna, 2 horas antes líquidos claros. Otra de las cosas ahí que siempre y cuando esté funcionando bien, pues su peristaltismo, ¿no? De la persona, ¿no? Pero si tiene, por decir, una hernia diatal, esas cosas, ¿no? Siempre y cuando esté bien, no tenga una condición, ¿no? Doctor, Sí, buenas tardes. Tengo una buenas tardes. consulta. Sí, Con respecto al valor de hemoglobina mínima, ¿cuál sería el que se requiere para una cirugía electiva? normalmente es 10, más de 10 gramos por decilitro. Cuando tiene menos de 8 o 7, hay que transfundirle sangre para poder operar. Normalmente pacientes así, uno le transfunde sangre. Tiene que tener más de 10. Si no tiene mucho riesgo en el postoperatorio de mortalidad. Gracias, doctor. Y doctor, una pregunta, Sí. otra pregunta, en el caso que el paciente tenga una hemorragia en emergencia, ahí se tendría que suspender la cirugía. No. Más bien, si es debido a muerte, hay muchos pacientes que a veces vienen politraumatizados, que vienen con sangrado intenso, que a veces ni 2 horas están en emergencia y pasan directamente a sala. Más bien hay que controlar los problemas intra y postoperatorios, ¿no? Ahí yo por eso una vez tuve un paciente que vino un traumatismo, no quería entrar, entonces no querían darle anestesia, digo, se va a morir. Entonces entramos y era un vaso que estaba sangrando ahí, una rama, una arteria grande ahí que era de la rama era de la cólica. Entonces lo ligué y el paciente recuperó todo y se salvó. Hay pacientes que no, la hemorragia no, más bien hay que estabilizar, ponerle bastante líquidos expansores plasmáticos, ¿no? Para que suba sala. Por eso son pacientes que prácticamente son de emergencia, pues son de vida o muerte. Por decir, uno suspende un paciente o que no debe operarse, un paciente, por decir, que tiene cirrosis, ¿no? Y tiene una hernia no complicada, ¿para qué operar? No se opera, ¿no? Pero si un paciente cirrótico está con una hernia que está complicada, lamentablemente tenemos vida o muerte, tenemos que operarlo. Si no lo operamos, se va a morir. Y si lo operamos, puede salvarse. Tiene mucho riesgo, pero puede salvarse. Igual si un paciente viene por hemorragia, como digo, hay pacientes que vienen con brazos tópicos rotos, ¿no? Vienen chocadas, todo. Entra y se salva. No sé si
¿Está bien? Ah, ya, doctor, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, y en Sí. clase habló sobre el hilio posoperatorio. Ajá. En caso se presente esa complicación, ¿cuál es el tratamiento más eficaz? El tratamiento más eficaz es primero poner al paciente en NPO. Se le pone una sonda nasogástrica. A veces se le pide los electrolitos porque muchas veces es por problema de potasio, ¿no? Y esperar, porque como le digo, el lirio puede durar hasta 7 días. Nosotros hemos visto hasta 7 días. Pero mayormente se resuelven los cilios a las 24, 48 horas se resuelven. Hay que darle hidratarlo bien, como digo, y esperar nomás. Porque otra cosa, si uno ya piensa en un cuadro obstructivo, que también hemos visto, ¿no? Brías adherencias precoces, ¿no? A los 5 días hemos empezado a operar al paciente que tenía brías adherencias porque no responde nada de lirio postoperatorio. Pero como digo, el lirio postoperatorio más que todo se debe a la manipulación de las asas, ¿no? Y a veces falta de líquidos electrolitos. Entonces, Gracias, doctor. la sonda nasogástrica es importantísima. Doctor, disculpe, el hilio, ¿qué medidas podríamos tomar para reducir la incidencia de hilio postoperatorio? Normalmente es no manipular mucho las asas, ¿no? Por eso depende, ¿no? Si es una cirugía abierta, uno a veces manipula las asas, pero a veces mucho la manipulación es necesaria a veces, ¿no? A veces también es por problemas de anestesiología, ¿no? El anestesiólogo a veces le ponen protectores como a él lo relaja todo el paciente, lo relaja, también relaja toda la musculatura lisa del intestino. Pero él le pone su medicamento para reducir eso, ¿no? Entonces, nos deja a nosotros que es un hilio, ¿no? Que debe durar no más de 24 o 42 horas. Como digo, es evitar la manipulación, a veces, y otra cosa, hidratarlo bien al paciente y ver bien su potasio. Eso es lo principal. Ah, ya, gracias, doctor. Uno también para el lirio le ponen sonda nasogástrica, pero hay que ver, ¿no? Sonda rectal, pero no da buenos resultados, no. La sonda nasogástrica sí es efectiva. No. Como digo, la principal es la infección de herida operatoria, es la que vemos mucho. Y para eso sí se usa mucho el antibiótico profiláctico. El antibiótico profiláctico de acuerdo a la patología que uno va a realizar, ¿no? Si uno va a operar intestino, donde hay tanta variedad de temas, tiene que dar una combinación de antibióticos, tanto para gram positivos, negativos y anaerobios. Ya antes de la operación, como digo, 30 minutos antes, o de acuerdo al antibiótico, el antibiótico para hacer efecto y lleguen a la pared en 2 horas, ¿no? Y hasta 24 horas. Normalmente nosotros le damos antes y después de la operación. ¿Alguna otra consulta? Doctor, y Sí. para evitar las heridas y las adherencias, ¿también se toman las mismas medidas? No, las vías y adherencias prácticamente depende de cada organismo. Nosotros hemos visto pacientes que han sido operados de una peritonitis generalizada con pus y todo,
y nunca hacen vías de herencia. Y a veces ha sido paciente que se ha operado de una apendicitis no complicada sin nada, y hacen vías de herencia. Las vías de herencia depende de cada organismo, ¿no? Y se pueden presentar precozmente, ¿no? Como le digo, yo he visto hasta 7 días, 5 o 7 días, o tardíamente a veces a los años, ¿no? Entonces, uno cuando opera a un paciente con cirugía, ¿no?, abdominal, tiene que decirle que una de las complicaciones posteriores que podría tener es una obstrucción intestinal por vías de herencia. Entonces, se ha buscado muchos medicamentos, muchas cosas para evitar vías de herencia. Se ha usado antibióticos, se ha usado lavabos, nada. Hay vías de herencia. Entonces, una de las causas de obstrucción intestinal son las vías de herencia. Como le digo, prácticamente no se puede. Lo único que se ve que en cirugía laparoscópica, como hay poca manipulación, ¿no?, de los órganos intraabdominales, hay menos posibilidad de vías de herencia. Pero, como le digo, eso no puedo decirle, yo le voy a dar un medicamento para que no haga vías de herencia, sería mentirle al paciente. A mí uno tiene que decir al paciente que ya se operó de abdomen, se ha hecho una cirugía abierta, que hay la posibilidad de vías de herencia, que puede presentar en cualquier momento, ¿no? Y tiene que estar atento. Si hay una distensión abdominal, la ausencia de eliminación de flato, de posiciones o náuseas de vómito, que puede producir un cuadro de obstrucción intestinal. Ya, doctor, muchas gracias. ¿Una otra consulta? No, ya terminamos. Muy bien. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. doctor, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Cuídense mucho. Gracias.